Bien, buenas tardes, bienvenidos. Le damos la bienvenida a todas, todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy en la segunda sesión de nuestro ciclo de webinarios Integridad para el Nuevo Chile, organizado por la Alianza Anticorrupción UNCAC en Chile. En primer lugar, invitamos a todas las personas que hoy nos acompañan en esta segunda fecha a seguir las próximas sesiones de este ciclo de webinarios que se realizarán todos los miércoles a las 12 horas, como hemos hecho hasta el día de hoy. Para más información pueden visitar nuestra página web de la Alianza Anticorrupción, así como también nuestras redes sociales donde iremos actualizando esta información. El webinario de hoy se titula Instituciones para prevenir y combatir la corrupción y cuenta con la participación de importantes panelistas. En primer lugar, hoy contamos con la participación del señor Alberto Brecht, director ejecutivo de Chile Transparente. Él es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, certificado en Compliance y Ética Internacional y especialista en antilavado de activos. Durante su trayectoria, se ha dedicado a promover la transparencia, integridad y anticorrupción en diversas organizaciones e incluso desde el ámbito de la docencia. En segundo lugar, hoy también nos acompaña la señora Valeria Liubert, directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público. Ella es abogada de la Universidad de Chile y Master in Law and Government de American University. Se ha desempeñado en el ámbito gubernamental, destacando su rol en la elaboración y discusión legislativa de la agenda de probidad, así como también su labor docente y académica en la materia. El día de hoy moderará la discusión Daniela Carrizo. Ella es encargada de Ética e Integridad de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Ella es psicóloga organizacional de la Universidad de Tarapacá, con estudios de especialización en materia de políticas públicas, probidad, transparencia y compliance. Ha realizado una importante labor en el sistema de alta dirección pública, así como en la conformación de sistemas de integridad desde códigos de ética en las organizaciones públicas del nivel central, así como también en el municipal, y este último lo ha realizado en el marco de esta alianza, la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile. Esta sesión consistirá en un diálogo en base a 3 preguntas detonadoras que va a responder el panel, es decir, Alberto y Valeria, bajo la dirección de nuestra moderadora, que es Daniela. La audiencia, es decir, ustedes, van a poder interactuar con nosotros vía Mentimeter y realizando preguntas también mediante el chat, las cuales vamos a revisar al final de la discusión. Antes de comenzar, nos gustaría invitarlos a todos. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles. Nos gustaría invitar a que ingresen a www.menti.com con el código 555-69718, que también vamos a dejar en el chat, para responder 2 preguntas que van a tener relación también con lo que van a conversar nuestros panelistas. La primera de ellas es, ¿usted tiene claridad sobre a qué institución o instituciones le corresponde fiscalizar la probidad en Chile conforme a la actual Constitución? Más tarde vamos a analizar las respuestas de esta pregunta y desde de antemano agradecemos, por supuesto, su participación el día de hoy. Ahora le doy la palabra a Daniela para comenzar con nuestro webinario. Daniela, tu micrófono está muteado. Ahí sí, se demoró un poquito, pero ya estamos activos nuevamente, así que damos nuevamente el marco de esta pregunta interactiva que tenemos con aquellos que hoy están en esta audiencia. Recuerden el código 555-69718. Muy bienvenidos a todos y a todas. Ojalá que haya mucha gente de regiones, de todo el país, pero también fuera del país. Así que estamos muy contentos de poder realizar este segundo webinario. Lo interesante de este webinario es que vamos a tratar de generar una conversación un poco más distendida, más fluida, entre Valeria Liubert, Alberto Brecht y la que habla, de tal manera de poder tener una conversación que también incluya a nuestra audiencia. Por eso le pedimos que por favor participen con nosotros en este Mentimeter y como bien decía Nayaret, vamos a tener 2 preguntas de Mentimeter en distintos momentos de esta conversación. Abriendo un poco la discusión con Alberto y Valeria,
La primera pregunta que nos parece interesante en este webinario Instituciones para Prevenir y Combatir la Corrupción es consultar a nuestros panelistas desde el punto de vista del trabajo que realizan las instituciones, desde la misión de las instituciones chilenas a cargo de prevención, e incluso de detección, pero más focalizado a la prevención de la corrupción. ¿Cuál es el diagnóstico o cuál es el análisis que ustedes realizan sobre su funcionamiento hasta hoy? Nos encantaría saber qué piensan ustedes de la labor que se ha realizado en estas instituciones y desde su punto de vista, cómo ven de tanto lo bueno, lo malo o los desafíos que puedan tener su funcionamiento. Por favor, Valeria, te damos la palabra. Gracias, Daniela. Bueno, muchas gracias a la Alianza por este seminario y feliz de compartir además panel contigo y junto a Alberto, que estamos constantemente encontrándonos en las discusiones sobre estos temas, ¿cierto? Creo que el diagnóstico, en mi opinión, debiera ser positivo. Creo que el rol que ha cumplido la Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia, específicamente en este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo, ha sido verdaderamente destacable en comparación a los otros países de la región. Hace poco Espacio Público sacó un informe junto a una red que Espacio Público lidera, que es la Red Anticorrupción Latinoamericana, y ahí vimos varias diferencias importantes sobre el control de la corrupción, prevención y los estándares de transparencia durante la pandemia, y Chile ocupa un lugar privilegiado, por así decirlo. Durante la pandemia nos vimos reducidos nuestros estándares de transparencia y faltaba, por supuesto, que se entregara mucha información en relación a las vacunas, y recientemente también eso también se avanzó sobre eso. Y creo que aquí el país ha avanzado, diría yo, positivamente, si bien Chile ocupa un lugar muy importante como modelo en la región, ¿cierto? Es el segundo país del Cono Sur mejor rankeado, ¿cierto? Después de Uruguay, en percepción de la corrupción. Se ha estancado en los últimos años, ¿ya? O sea, eso es algo que desde distintos sectores de la academia, de la sociedad civil, se viene llamando la atención sobre este estancamiento. Y creo que ese es el gran desafío para los órganos de control en lo que viene. ¿Cómo hacer un siguiente paso que nos posicione ahora como líderes en la región y, bueno, no hacer retrocesos en este proceso tan importante del momento constitucional en el que estamos situados? Creo que eso es fundamental, que es una gran oportunidad el proceso constituyente para que estos logros que se han alcanzado se consoliden y, bueno, y se tomen como un piso, ¿cierto? Bajo la lógica de como ni un paso atrás en materia de anticorrupción y transparencia. Sí, tienes bastante foco en esto del control y el del avance. Si miramos hace 30 años atrás, lo que tenemos hoy en día, significativamente hemos avanzado. Incluso hemos avanzado más que solamente en un control del ámbito legal, sino que hay un involucramiento mayor de la ciudadanía a entender que los temas de integridad son temas que generan una efectividad en la forma en que se gestiona lo público. Por lo tanto, lo que tú bien decías, Vale, de cómo fortalecemos las agendas de gobierno y cómo nos comprometemos con agendas basadas en integridad es muy importante, pero también hay bastantes desafíos al respecto, como dice, porque no nos podemos quedar con esta sensación de que hemos hecho, porque nos queda mucho por caminar. Alberto, ¿qué piensas tú de este diagnóstico de las instituciones que trabajan en prevención de la corrupción? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir contigo, Daniela, y con la Vale también este webinario. Espero que sea útil para todos los que están ahí, y aprovecho de saludarlos a todos los que se han unido el día de hoy. Bueno, la verdad que uno en esta pega pasa de la alegría a la tristeza rápidamente, ¿no? Entonces, mis respuestas en general van a estar afectadas por el estado de ánimo del día. Y cuando uno ve
que hace pocos minutos el Consejo de Defensa del Estado decide querellarse contra el exdirector general de la PDI, la institución con mayor confianza de las que se había salvado. Y uno ve por lo que se querella, independiente que es un proceso que está iniciándose, que hay inocencia hasta que se compruebe lo contrario, y se querella por lo mismo que a los otros, en el caso del Ejército, que en el caso de Carabineros, se les reclama, es decir, mal uso de recursos, enriquecimiento ilícito, desvíos de fondos reservados, etc. Uno dice, la verdad que no da para ser hoy día muy optimista. Yo comparto que Chile, y esa es la pega que hacemos de Transparencia Internacional, que hace el benchmark entre los países, Chile está a años luz de otras realidades que a nosotros nos toca ver todos los días. A mí como director de Transparencia Internacional me toca estar con países que uno dice no tienen ni siquiera lo mínimo que nosotros teníamos hace 50 años, y antes incluso del desarrollo de toda la política anticorrupción. Y eso nos habla que tenemos algunas brechas, y ahí voy a responder tus desafíos en cuanto a la prevención. Primero, lo positivo es que existe interés, ¿no? O sea, las instituciones públicas en general tienen interés en estos temas, invierten en estos temas, pero también a la vez existe descoordinación y duplicidad, ¿no? A veces, y a uno nos pasa cuando trabajamos con municipios que te dicen, no, pero si esto ya, este funcionario ha sido capacitado 10 veces en ley de acceso a la información, ¿no? Una vez por la Asociación Chilena de Municipalidades, otra vez por el Consejo para la Transparencia, otra vez contratamos a alguien que nos capacitó, otra vez fue el Servicio Civil. Y entonces, más que la falta de interés, yo creo que lo que hay es descoordinación, falta de seguimiento y falta de la efectividad también en la prevención. Y que tiene que ver también con el siguiente punto, que son los incentivos. O sea, más allá de que se hagan políticas, como por ejemplo lo que tú, Daniela, le has invertido tanto y que ha sido tan útil como los códigos de ética en la administración del Estado, uno dice, bueno, ¿cuál es el seguimiento y finalmente cuál ha sido la utilidad de esta política pública? Hemos logrado disminuir determinados riesgos de corrupción en determinadas organizaciones por el cumplimiento de estas normas, y yo no tengo datos, ¿no? Pero sí uno tiene intuiciones, ¿no? Si uno, por ejemplo, ve el caso de la Municipalidad de San Ramón, ¿no?, cuyo exalcalde hoy día está en prisión preventiva. Las municipalidades, como sabemos, son obligadas a denunciar este tipo de delitos, específicamente los delitos relacionados con lavado de activos. ¿Hubo alguna denuncia desde adentro de la municipalidad? ¿Hubo algún funcionario, el funcionario encargado, el enlace con la unidad de análisis financiero que haya levantado una alerta? Todo nos indica que no, ¿no? Y eso nos habla de que esos modelos, que conceptualmente todos estamos de acuerdo, están siendo poco efectivos en el campo, ¿no? Y lo otro que creo que es importante también es compararnos con nosotros mismos, ¿no? Y si bien yo soy un optimista, y un optimista sobre todo porque creo que la mano penal va a ir cambiando en el tiempo, y eso va a llevar a que haya un terremoto importante hacia abajo, y por otra parte por el proceso constituyente o constitucional que nos va, que yo también comparto con la Vale, que nos va a dar un nuevo marco en esta materia y que hay que mirarlo con esperanza. Creo que es importante que también seamos muy conscientes de que hoy día tenemos un excomandante en jefe del Ejército procesado por delitos de corrupción, tenemos alcaldes procesados por delitos de corrupción, y tenemos a un exdirector de la policía, o varios directores de la policía, de las distintas policías, procesados por estos delitos. Entonces eso también nos tiene que hablar y hacernos un cuestionamiento de dónde estuvimos fallando en que los incentivos no estuvieron bien puestos para que estos delitos no se cometieran. Sí, Alberto, en relación a lo que tú dices, uno podría pensar que es bien paradójico, porque por un lado, claro, hay un avance, es innegable que hemos avanzado en materias de corrupción, hemos avanzado en materias legales, pero por otro lado, obviamente los desafíos son bastante grandes y implican una responsabilidad muy importante en el marco de lo público, como por ejemplo que la articulación de lo público sea algo que implique una sinergia diferente. Y esto no tiene que ver con los egos de las instituciones, sino que tiene que ver con una constitución de Estado
que nos permita, en el fondo, generar también una rendición de cuentas y una participación de la ciudadanía diferente. Por ende, los tiempos que estamos viviendo nos dan esta oportunidad para mirar con bastante realismo también tanto lo que hemos avanzado como todo lo que nos queda en trabajar. Y desde ese punto de vista tú tocaste un tema bastante interesante que tiene que ver con los mecanismos de control. Y los mecanismos de control no son lo suficiente. Dani, ¿te podría interrumpir un Claro, minuto? Dale. Sí, mira, es que con lo que comentaba Alberto, me recordé de un dato que es, o sea, esta mayor percepción de corrupción que va acompañada un poco, ¿cierto?, como de pesimismo, pero sobre esto quisiera dar como un poco de esperanza. En el estudio de la Contraloría, sobre quienes conocen el trabajo de la Contraloría en las redes sociales, por ejemplo, hay un dato muy interesante. Quienes sí están al tanto de esta información ven que hay más corrupción, ¿cierto? Entonces, su percepción de la corrupción es mayor. Sin embargo, en esos mismos grupos de personas, la esperanza de que Chile va a ser un país menos corrupto en los próximos 5 años es mucho más alta. Creo que es como un 10%, algo así, pero me parece súper significativo que en el fondo conocer estos casos, conocer que en el fondo no hay impunidad, genera también una esperanza sobre el país que estamos construyendo y en el fondo creo que eso es súper relevante como para tener en cuenta. Y un estudio de Ipsos con espacio público destacó que en el último año aumentó desde el 80 al 84% la percepción de que nunca, en ningún caso, es aceptable la corrupción. También creo que eso es un cambio social súper importante para destacar y que va a estar un poco en la mente o como en la mesa para cuando se discutan justamente la conformación de los órganos de control. Eso nomás quería agregar. Y ahí, perdón, Dani, solo para agregar algo, lo interesante es que estamos a mitad de camino entre las clases de ética contra los choclos, por el caso Penta, y la sanción efectiva de la corrupción. Entonces, el final de la película todavía no lo hemos visto, ¿no? Y creo que eso es interesante. Creo que en 2 años más, y en eso comparto con Vale, cuando terminen estos procesos grandes que estamos viviendo, todos los procesos de investigación, vamos a tener una percepción de corrupción distinta, porque efectivamente, si seguimos de hecho el razonamiento que hace la jueza de garantía cuando decreta la prisión preventiva de Aguilera, los tribunales de justicia, y no solo los tribunales, en general la administración y la política y la sociedad, está entendiendo que cuando se comete un acto de corrupción, no se está dañando el patrimonio fiscal meramente, sino que se está haciendo un daño a la democracia y al Estado de Derecho. Yo creo que el razonamiento de esa jueza de garantía hay que ponerlo en todas las clases que nosotros hagamos, ¿no? Porque es un razonamiento que hace un cambio súper importante de cómo nosotros percibíamos la corrupción, desde algo muy social, como, esto todos lo hacen, no importa, cómo vamos ahí, esta es la forma de hacer las cosas, repartámonos los servicios públicos. Si los servicios públicos en nuestro país, hasta hace muy poco tiempo, muchos de ellos tenían dueños de partido político, y uno decía, bueno, a este le corresponde a tal, a este le corresponde a tal, independiente incluso de las rotaciones en el poder, o sea, y creo que esas lógicas van cambiando en el tiempo, así que estamos a mitad de ese camino, pero también comparto que el futuro debiese ser esplendoroso en esta materia. Sí, la verdad es que en el fondo son dos caras de una misma moneda que no debemos de no estar atentos. Esto que Valeria comentaba de esta esperanza también se da en que los funcionarios públicos detectan mucho más que hace 10 años situaciones de corrupción, pero estamos a mitad de camino en el sentido de que ojalá que haya más denuncias y más consultas de esta materia para mayor detección y por supuesto una mayor confianza en que no exista mayor represión en un marco que también implica un asunto cultural. Nosotros como chilenos, el asunto de identificar o denunciar tiene una connotación no positiva y por lo tanto eso también implica un compromiso del fortalecimiento y la promoción de la integridad como un elemento importante del cuidado de la democracia. Por lo tanto, qué bueno que tengamos esta mirada ciudadana de que los temas de integridad, de probidad son importantes porque obviamente todavía nos sentimos atacados de situaciones de corrupción que hemos vivido en estos últimos tiempos y hace 10 años, que todavía siguen siendo muy trascendentes para la ciudadanía, por lo tanto esperamos resultados al respecto, esperamos resultados legales de control, pero también hemos generado un marco de transparencia
que tiene que seguir y obviamente incluir más a la sociedad civil en estas acciones que un poco ustedes lo hacen desde sus distintos nichos. En términos puntuales, 2 o 3 puntos, ¿cómo piensan ustedes que son las lecciones en este tiempo? ¿Cuáles son las grandes líneas? Porque la verdad es que a nivel del Estado no existe un organismo único que trabaja en probidad. Tenemos una serie de organismos que trabajan en probidad, transparencia, y por lo tanto estamos en un sistema que ojalá nos articulemos cada vez mayor. Pero ¿cuáles son las lecciones aprendidas o hacia dónde ustedes ven que son los grandes puntos que las instituciones chilenas debieran cuidar como desafío, estando en una mitad de camino, como dice Alberto, pero teniendo esta mirada o esta difusión o esta lección de vida hacia adelante prometedora, ¿no? Como dice Valeria. Alberto, cuéntanos, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles son los grandes puntos que tú ves a las instituciones públicas que trabajan en prevención en el marco de la corrupción? Bueno, lo primero que creo que es interesante es un reconocimiento de que la línea de base era más baja de la esperada. Y creo que eso es bueno reconocerlo. Es bueno reconocerlo desde incluso los que hemos sido incumbentes en la lucha contra la corrupción en los últimos años. El tiempo pasa y yo ya llevo más de una década metido en estos temas, es increíble. Pero efectivamente, hace 10 años, si yo estaba en este webinario, te hubiera dicho que Chile lo que tiene que hacer es ir a exportar su modelo de anticorrupción al resto y tenemos que seguir dando clases a Latinoamérica y la cooperación internacional chilena tiene que seguir en estos ámbitos. Hoy día yo sería más cauto en aquello. Yo diría, nuestra línea de base era más baja, no era un estado terminal de corrupción sistémica. Yo siempre insisto que en Chile no tenemos un problema de corrupción sistémica, pero sí tenemos riesgos mayores de corrupción que los que teníamos antes y con distintas prevalencias del crimen organizado que son nuevas, etcétera, por ejemplo. Entonces creo que eso es importante. Lo segundo, que es interesante constatar que había un cambio de mano. Había un cambio de mano en la Contraloría, había un cambio de mano en la sociedad y había un cambio de mano en la justicia, y eso también es un dato importante. Y lo tercero, y que creo que, y espero que este sea cuando nos toque debatir esto en el seno de la Convención Constitucional, si es que somos invitados o podemos asistir en esta materia, es cómo nosotros preparamos una infraestructura que esté más coordinada. Hoy día el esfuerzo que hace la Contraloría se digrega fácilmente. Yo soy de los que creo que Chile debiese avanzar a tener nunca un SAR anticorrupción, creo que ese sería el peor error. Me gustan las competencias digregadas, pero sí un consejo de coordinación anticorrupción que pudiera contar con las policías, que pudiera contar con la unidad de análisis financiero, con la inteligencia en estas materias. Y en el caso de la Contraloría, que podríamos decir es una de las primeras barreras en la lucha contra la corrupción, más dientes, porque la Contraloría lo hace bien, los hallazgos están ahí, son cientos de hallazgos. El otro día hablábamos de las municipalidades que han estado en la polémica y son cientos de hallazgos. Pero la reparación es poca, y se falla en el cobro de las multas, los juicios de cuentas son muy largos, etc. Entonces, creo que ahí también tenemos que hacer una reingeniería importante en lo que venga para tener mayor efectividad en este combate. Bien, sí, en realidad el cómo articulamos desde la línea chilena en el fondo, porque podemos mirar otros modelos, pero la verdad es que la idiosincrasia latinoamericana y lo que nos ha tocado vivir como país, y esto que tú dices de descubrir que en definitiva tenemos mucho más que caminar, aunque estemos a mitad de camino, nos genera esta articulación de mayor coherencia, ¿no? De fuerza, que también hace que tengamos claridad en las organizaciones que son fiscalizadoras y aquellas organizaciones que promueven una integridad mayor o previenen ciertos aspectos de corrupción importantes. ¿Cómo lo ves tú, Val? ¿Cómo te parece a ti estos puntos que sean como lecciones de aquí para adelante? ¿Cuáles son tus líneas más importantes? Sí, mira, Dani, yo estoy muy de acuerdo con lo que señalaba Alberto. Acá tenemos muchos órganos, por así decirlo, con competencias específicas que me parece que es positivo, que es necesario y que ha funcionado. En el fondo, la especialización, creo que esta especialización, quizás pensando como en este rediseño constitucional que viene, debiera tener foco
en ciertas materias, ¿cierto? Poner ahí el análisis como de las herramientas anticorrupción en Fuerzas Armadas, compras públicas, ¿cierto? Esos son como los grandes problemas siempre, o los grandes nichos donde se puede generar mayor riesgo de corrupción. Creo que si bien nosotros tenemos como esta orquesta, ¿cierto? Con los instrumentos súper bien afinados, podríamos decir, algunos de ellos, más afinados que otros, pero en general tenemos como nuestros instrumentos de los órganos, por así decirlo. Falta como alguien que toque la orquesta, ¿ya? O sea, esta idea de alguien que coordine, que organice, y creo que eso es algo que debiera considerar la nueva Constitución, o sea, junto con un montón de otras cosas, pero esta necesidad de que exista una coordinación entre los distintos órganos que tienen competencia, y creo que acá justamente la Alianza Anticorrupción da como una especie de piloto, por así decirlo, para tener en cuenta en este diseño cómo ha funcionado, pero en el fondo esto ha funcionado gracias al empuje de quienes en el fondo están hoy día en estas instituciones, pero la idea es que esto no quede entregado a la contingencia, y por eso creo que sería súper bueno que esto esté en la Constitución, esta necesidad de coordinación y que haya alguien que vaya un poco tocando la orquesta, por así decirlo. Creo que otro ámbito que mencionaste también, Daniela, esta como miedo a hacer denuncias, que no es solo cultural como de nuestra idiosincrasia chilena, sino que existe institucionalmente una debilidad ahí, falta proteger a los denunciantes. No puede ser que hoy día denunciar siga siendo un acto de heroísmo, ¿cierto? Entonces creo que por ahí es necesario que en todos los órganos del Estado se asegure la protección de los denunciantes. ¿Ya? Esto no solamente para quienes son funcionarios de la administración, sino algo transversal. Debe haber una protección general a quienes denuncian o son testigos de corrupción. Y creo que eso también es otro elemento que debiera tomarse como lección para el diseño de la nueva Constitución. Y por último, creo que el tema de las autonomías constitucionales es algo súper como sensible a la corrupción, y creo que aquí justamente esto se relaciona con lo primero que decía, con este órgano que toque la orquesta, ¿cierto? Que armonice y que vaya también como fijando las pautas, por así decirlo, para tener una armonía entre los distintos órganos, y creo que crear órganos autónomos constitucionales para el control es fundamental, pero hay que ser muy cuidadoso en que entre ellos no existan espacios de sombra, por así decirlo, donde no exista control. Y creo que acá un ejemplo es el servicio electoral que se creó recientemente, o sea, ha existido de muchos años atrás, pero con rango constitucional es más reciente, y esto a propósito del caso Soquimich lo menciono. Hoy está prohibido, es delito que las personas jurídicas aporten financiamiento a las campañas electorales. Eso con la legislación de hoy. Para los hechos de Soquimich, Penta, etcétera, esas leyes no existían. Se creó una legislación nueva, se dotó al servicio electoral de autonomía, de facultades para fiscalizar, ¿cierto? Imponer sanciones, pero aún quedaron ciertos flancos que veo yo. O sea, por ejemplo, compras públicas es algo que está exento del control de la Contraloría para el servicio electoral, y veo yo ahí que podrían haber ciertos flancos. Por ahora, por suerte, o no sé, no lo sabemos, no han habido casos de problemas de corrupción ahí, pero creo que es un flanco que debiera tenerse en cuenta para también el diseño de la nueva Constitución. Sí, en realidad te agradezco, Vivi, tus focos. Yo creo que complementan muy bien los focos de Alberto. La verdad es que es inminente, de acuerdo a lo que hemos conversado hoy, tener un modelo, casarnos con un modelo de si vamos a trabajar en un sistema de instituciones más coherente, más articulada. Por otro lado, tener este marco relacionado con instituciones autónomas, que un poco también lo dijo Alberto con esto de la Contraloría con dientes, ¿no? Una posición determinada, y también una independencia que le permita generar a ciertas instituciones un trabajo de auditoría y
y de análisis de todo esto, obviamente con alta transparencia y con alta información oportuna a la comunidad y a la ciudadanía, que cada vez se ha posicionado como una ciudadanía más cercana, más opinante y además con alta importancia de los temas de probidad y transparencia. El tocar la orquesta implica casarse con una línea y a partir de eso hacerla robusta, y parece que ese es un gran desafío. Y el otro es ir también a preocuparnos del marco de no solo de la prevención, sino de la detección, y desde ese marco de la detección también mirar las instituciones más autónomas o aquellas instituciones que generan el fortalecimiento del control público. Tú hablaste bastante del tema de las compras públicas, un tema bastante vulnerable en cualquier estado y que efectivamente hoy en día pudiera ser un gran elemento también de desarrollo. Pasemos a otra pregunta. Nos parece que hemos hecho un análisis tanto de cosas positivas, hemos avanzado, algunas cosas más realistas que es importante también tocar, como nos decía Alberto, a veces uno está más desesperanzado y otras veces está con mucha energía de lo que viene, porque obviamente hay una expectativa positiva de fortalecer la integridad y luchar contra la corrupción. La segunda pregunta que nos convoca al diálogo, a conversar al respecto, tiene que ver con, de acuerdo a lo que hemos conversado en esta media hora más o menos, y pensando en la discusión constitucional que está comenzando hoy en día, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué elementos de la experiencia comparada o de la experiencia internacional, de los instrumentos también internacionales que se han trabajado en estas materias, se podrían incorporar o sería bueno tomar en cuenta en este nuevo diseño institucional para fortalecer la integridad en Chile? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay algún elemento, algún aspecto de la experiencia comparada que ustedes puedan decirnos desde su experiencia? Miren, esto yo creo que es importante considerarlo o va a ayudar al combate a la corrupción. Te doy la palabra, querida Val, para que nos puedas Ya, perfecto. Bueno, creo yo que en derecho comparado encontramos varios modelos, ¿cierto? De órganos de control, encontramos modelos así como la Contraloría chilena, ¿cierto? Que existen principalmente en toda América Latina, modelos de órganos colegiados, que son más bien como tribunales, ¿cierto? De cuentas. También existen, por ejemplo, cercano a nosotros tenemos a Brasil, que tiene un órgano colegiado, un tribunal superior de cuentas. Otros que son especies de cámaras auditoras, que son órganos auxiliares de las cámaras de diputados, como es el caso de México, y así vemos distintos modelos. Yo creo que en esto yo sería un poco más conservadora. Creo que la Contraloría es, por así decirlo, un órgano que ha dado garantías, por así decirlo, de cumplir de manera correcta o de buena forma su rol. Entonces creo que ahí no pensaría como un rediseño, tomar completamente otro modelo, instalarlo. Creo que sí hay muchas cosas que se podrían mejorar. Una de ellas, por supuesto, es esta facultad de imponer sanciones. Creo que hoy día el hecho de que la Contraloría no imponga sanciones y que esto quede entregado a cada uno de los órganos es efectivamente un problema, que no sé, por ejemplo, recomendaciones que se hagan en las auditorías, luego no existan órganos encargados de hacerle seguimiento e imponer sanciones si es que no se consideran, etc. Ese es como un aspecto. Otro sería la facultad de control de cuentas. Creo que ahí se podría avanzar en mejorar el modelo que tiene Chile, quizás pensando ahí efectivamente en separar esto un poco de la Contraloría, quizás darle una forma de órgano colegiado, como un tribunal colegiado, y creo que quizás la atribución específica que tiene la Contraloría sobre emitir dictámenes, de la potestad dictaminadora, podría también hacerse algunos ajustes ahí, hacer una regulación quizás pequeña, liviana en la Constitución,
Y creo que ahí avanzaría también en justamente este como rol de coordinador quizás de un sistema integral anticorrupción a nivel nacional. Perfecto, un rol coordinador, un marco colegiado, un fortalecimiento de ciertas instituciones bajo el marco del control. Alberto, ¿cómo lo ves tú, esto de la experiencia comparada y los instrumentos internacionales? Lo primero, nosotros desde Chile Transparente hace algunos meses lanzamos un documento donde hicimos una comparación en cómo las constituciones del mundo tratan el tema de la corrupción, ¿no? Y lo primero que hay que entender que hay muchas constituciones que no tratan este tema, ¿no? Tienen principios generales y más bien la regulación después queda a materia legal. Nosotros tenemos una tendencia a constitucionalizarlo todo, ¿no? Yo soy quizás más cauto que la Vale con el tema de las autonomías. A mí la verdad que si el Consejo para la Transparencia funciona bien sin tener autonomía constitucional, fantástico. Me queda claro que el Servicio de Impuestos Internos no funciona bien en una de sus funciones cuando tiene mucho control, por ejemplo, y me queda claro que la Contraloría sí funciona bien con la autonomía que tiene y no modificaría, por ejemplo, su estructura unipersonal, ¿no? Y efectivamente, como dice la Vale, hay muchos sistemas. Y hay constituciones hasta que establecen sanciones directas a la corrupción en sus textos legales. Ese es un camino que yo no recorrería. El camino de Gambia, Singapur, tienen sanciones directas a la corrupción, por ejemplo. ¿Qué nos recomendaría? Bueno, que ya lo dije, tener un SAR anticorrupción. Creo que ese es un camino que ha demostrado ser fracasado, ¿no? Creo, y al igual que lo que decía Vale, en esta coordinación, quizás no personalizaría tener un director o directora de orquesta, más bien tiene que ser un par que vaya llevando una posta y que se pueda ir rotando quizás, que tenga la presidencia, para que nunca haya una voz que sea más importante. O sea, el Contralor tiene su especialidad, la prevención, el cuidado de los recursos públicos, la probidad administrativa, que es distinta que la mirada que tiene el director de la Unidad de Análisis Financiero, a quien le daría más autonomía. El director de la Unidad de Análisis Financiero no está preocupado fundamentalmente de la probidad pública, está preocupado obviamente también, pero está preocupado de la prevención del lado activo. Y lo mismo en el caso del Consejo para la Transparencia, un debate que yo hace un tiempo tuve, bastante acalorado, con algunas cartas incluso, era cuando el Consejo para la Transparencia se quiso en su momento mostrar como un órgano anticorrupción. Yo decía, no, yo creo que lo que a mí me gustaría y lo que a nosotros nos gustaría en un Chile Transparente, el Consejo para la Transparencia defendiera nuestro derecho a saber, defendiera nuestro acceso a la información y que no se desvíe de ahí. Que así ir buscando que cada uno lo haga bien. Yo creo que eso hay que ponerlo en la Constitución, consejo, coordinación, como quieran llamarlo. Lo segundo, creo que es importante el establecimiento de principios, mantener el artículo 8, el principio de probidad, el principio de publicidad, y agregar una mención positiva, una obligación positiva del Estado al combate contra la corrupción. Y quizás entregando como contrapartida, que es algo que hemos debatido acá anteriormente y que es interesante quizás analizarlo, contrapartida que el ciudadano, no solamente el funcionario público, tiene obligación de denunciar la corrupción. Y que el Estado proveerá de todos los medios seguros para que esa denuncia se pueda hacer. Allí eso establecerlo a nivel de la Constitución. Y posteriormente... Ahí donde tú estás diciendo cosas bien interesantes en este nuevo marco. Lo segundo que dijiste, estos principios y este marco ciudadano, pero hablando de los principios, ¿tú lo ves así como están en este minuto? ¿Lo profundizarías, lo focalizarías a una participación más activa de acuerdo a lo que yo entiendo que tú estás potenciando? ¿Cómo lo miras allí? O sea, yo mantendría el artículo 8, ¿no? El principio de probidad, el principio de publicidad. Crearía una garantía constitucional de acceso a la información que más bien debiese ser un nuevo inciso de la libertad de expresión, ¿no? Tampoco me daría muchas vueltas, sino que haría lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace muchos años nos dijo que teníamos que hacer, en otras palabras. Pero sí establecería algo distinto, porque en Chile hemos tendido a hablar de probidad y transparencia, pero no hablamos de corrupción. Yo pondría la palabra corrupción en la Constitución y que el Estado tiene... Tal como en nuestro artículo 9 se establece como gran innovación, de hecho fue la pregunta que me hizo la Ana María García cuando estaba en Derecho Político hace muchos años, ¿cuáles son las grandes innovaciones de la Constitución de 1980? Y el artículo 9 una de esas innovaciones de la Constitución del 80, que establece que el terrorismo atenta contra los derechos humanos y desarrolla el terrorismo como una amenaza.
Yo desarrollaría la corrupción como una amenaza al Estado de Derecho y a la democracia en nuestro texto constitucional, otorgándole la obligación del Estado de perseguirlo y combatirlo, y insisto, como contrapartida al ciudadano haciéndolo parte a través de la denuncia y la obligación de denunciar activamente la corrupción. Y por lo tanto lo hace dinámico, ¿no? Y no lo hace solamente como un flagelo lejano, sino cercano a los deberes y derechos. Sí, de la y ciudad. además, al sacarlo solamente de la probidad, lo sacas de lo público. Porque el deber de probidad es un deber para el funcionario público. No podría ser un imperativo moral para cualquier persona, ¿ah? Pero los imperativos morales están en nuestro fuero. De hecho, es bien cuestionable si la probidad es un principio o no, pero ese ya es otro debate. Supongamos que sí. Dani, un elemento más, Val, dale. Sí, quisiera agregar acá, porque ya que estamos hablando de principios, creo que es súper importante que en este diseño se tenga en cuenta que estas instituciones encargadas de combatir, prevenir la corrupción, tienen que ser independientes, tienen que ser robustas, pero que además tienen que ser flexibles en cuanto a su mandato, o sea, deben tener un mandato amplio, pero contar con flexibilidad. La idea no es convertir a las reglas constitucionales en una futura camisa de fuerza para estos órganos, sino que acá lo que necesitamos es un mandato orientado a un fin, que debe ser prevenir y combatir la corrupción, más que ponerle límites, ¿cierto? Porque justamente lo que queremos es fijar pisos y no techos para esta tarea. Y perdón, Vale, solo complementando, de que es súper interesante lo que tú dices, porque la corrupción es un fenómeno dinámico, no es un fenómeno estático. A diferencia, por ejemplo, del delito de hurto, que uno puede decir siempre ha sido igual, ¿ah? A diferencia del delito de robo, y yo creo que no ha cambiado mucho, hay agravantes más, agravantes menos, pero en cambio la corrupción cambia muchísimo. O sea, el mismo ejemplo de delitos electorales que tú hablabas, y ahí es donde está la parte más frustrada de uno. Dice, sí, pues súper bien, sacamos las empresas de la política, pero no las sacamos de la pre-campaña. ¿Ah? Y nos hemos encontrado con casos de pre-campaña en todos los sectores políticos. Y viajan por el país, y alguien los financia, y hay listas que se dicen independientes y no son tan independientes, y actúan igual que un partido. Bueno, hemos tenido algunos casos públicos en ese caso. Y ahí uno dice, bueno, es porque cambió. O sea, ya no es a través de boletas ideológicamente falsas, es a través de fundaciones, es a través de listas independientes, es a través de empresas que prestan un servicio a la comunidad. Entonces, en eso hay que estar atento y ahí yo creo que la Vale da en el clavo. O sea, las instituciones no tienen que tener en la Constitución una camisa de fuerza, sino que esa camisa tiene que ser absolutamente expansiva. ¿Ah? Absolutamente. Sí, específicamente en esta... Perdona, Dani. Dale, Vale. No, específicamente en esta materia, o sea, justamente acá las instituciones para el control, para el combate a la corrupción, tienen que tener un mandato amplio, tienen que ser robustas, ¿cierto? Y no estar limitadas. Solo comentar que en los últimos 25 años ha habido se han triplicado las instituciones de control en las constituciones del mundo y que en este mismo periodo de tiempo todas las nuevas constituciones que se han creado, salvo dos ejemplos, que si mal no recuerdo es Filipinas y creo que Taiwán, todas las demás constituciones han contado con un órgano de control autónomo, independiente, robusto, para el combate de la corrupción. Y creo que Chile no debería ser la excepción, ¿cierto? O sea, y no creo que lo vaya a hacer. Tenemos una historia bien importante, esto desde el Tribunal de Cuentas, ¿cierto? A la fecha, entonces creo que no vamos a hacer la excepción. Eso. Parece que la Dani... Sí, parece que la Dani se quedó Así que podemos seguir conversando nosotros, no hay ningún tipo de problema. Ya, dale. Bueno, es muy interesante esto de ver cómo las constituciones recientes recogen la regulación de estos órganos de control y también esta como prevención de la corrupción a nivel de principio. El estudio que ustedes sacaron es súper interesante. Creo que de las constituciones como de países cercanos a Ecuador me parece súper como interesante para mirar. Y bueno, yo creo que esta idea como del principio de no regresión lo ha destacado en un montón de dictámenes la Contraloría y yo diría que es como uno de los grandes aportes a esta materia y que va a ser muy importante en esta discusión constitucional justamente, porque cómo hacer un diseño que nos permita
pararnos sobre el piso que hoy día existe para ir más lejos. Por eso yo me confieso muy optimista con este proceso constituyente en curso. A mí es donde me surgen las dudas, tiene que ver con la efectividad de estos modelos, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, y el estudio lo señala, las constituciones cada vez recogen más estos temas, y eso ya es una alegría, o sea, ya es algo bueno, efectivamente hay preocupación, etcétera, pero algo pasa de que estos modelos fallan. Ayer estaba haciendo clases en esta materia y tengo un alumno mexicano y me decía, mira, si, en México las penas contra la corrupción son altísimas, o sea, 15 años, 20 años, 30 años, inhabilitación perpetua, pero al final no pasa nada. Y cuando uno ve, por ejemplo, cuando Diego Pardo, que nos mostraba hace algunos meses un estudio que nos decía que el mejor disuasivo para un corrupto, y sumando los delitos económicos, era que esa persona pasara al menos 6 meses en la cárcel, o sea, la efectividad de la pena, más que una pena muy larga que nunca la vas a aplicar porque por la con mutaciones, atenuantes, etcétera, nunca se llega a aplicar. Entonces yo creo que también tenemos que avanzar hacia allá. Y vuelvo a la Contraloría. O sea, yo creo que la Contraloría ha sido súper efectiva en detectar la corrupción, pero no ha sido efectiva en disminuir la corrupción, por ejemplo, a nivel municipal. Y ahí uno de los problemas del diseño actual es que la Contraloría no aplica, no ejecuta las sanciones, no puede, no tiene atribuciones. Eso es como algo que habría que tener en cuenta también en este rediseño, porque justamente es esta autonomía constitucional, ¿cierto?, que protege a las municipalidades, las deja también en esta como desfase, por así decirlo, de cumplimiento, y quedamos con esta frustración de que al final no se aplican las sanciones. Y ahí está algo que planteamos en la Convención Constituyente, y que de hecho está recogido en 3 de las 4 propuestas, así que estoy muy contento, que tiene que ver con ir saliendo del autocontrol. O sea, el municipio no es capaz de detectar corrupción, sí, pero ¿es capaz de resolver la corrupción cuando se ha sido detectada? No. ¿Y por qué? Porque en general uno va a ser más benévolo con uno mismo que un tercero que lo va a ver. Creo que tenemos otra pregunta con el Mentimeter, ¿no? Sí, muy interesante la discusión que están llevando. Aprovecho de agradecer a nuestra gran audiencia que está siguiendo el webinario el día de hoy y que ha participado de forma muy activa en el chat, haciendo muchos comentarios muy interesantes, y también en la plataforma de la pregunta del Menti. Y tenemos los resultados de la primera pregunta. ¿Usted tiene claridad sobre a qué institución o instituciones corresponde fiscalizar la probidad en Chile conforme a la actual Constitución? Y la amplia mayoría señaló que sí tiene claridad sobre esta materia. Además, les aprovecho de presentar la segunda pregunta que vamos a responder el día de hoy para nuestra audiencia. Bueno, las personas que ya ingresaron pueden permanecer en la plataforma, pero a las que se están sumando ahora recién, les invitamos a ingresar a www.menti.com con el código 55569718, que también les vamos a dejar en el chat, para responder. En un nuevo diseño institucional, muy en línea con lo que están hablando Alberto y Valeria, ¿a quién debe corresponderle la función de prevenir la corrupción? Vuelvo nuevamente a los resultados que había arrojado el Menti anteriormente. No sé si Valeria o Alberto quisieran añadir algún comentario sobre esta materia. Primero me gustaría dar la bienvenida al Contralor. Parece que cachó que estábamos hablando de él y se nos unió, así que bueno, por algo dicen que el Contralor tiene su ventana mirando a la Presidencia de la República, siempre ahí al Palacio de la Moneda. Entonces parece que también estaba mirando el webinario, así que bienvenido, Contralor. Sí, bienvenido, Contralor. No sé si quisiera en este momento intercambiar palabras. Sí, perdonen la demora, pero tuve un cambio en la agenda y no pude saludarlos al comienzo. Les agradezco sinceramente que estén acá. Valeria, muchas gracias. Muchas gracias también, Alberto, por estar acá. Y hasta ahí llego, porque no quiero hacer un discurso si no he escuchado toda la presentación. Así que muchas gracias por estar en este seminario. Perfecto. Bueno, entonces respecto a la función de prevención, Vale, no sé si quieres partir tú. Bueno, me parece súper interesante este resultado. Creo que tenemos una audiencia muy culta. Creo que 83% afirme que tiene claridad sobre a quién le corresponde fiscalizar la probidad. Me parece súper bien. Creo que
si comparamos con un estudio del Consejo para la Transparencia del 2020, o sea, de este año, pero que analiza datos del 2020, esto es casi el doble. O sea, creo que tenemos una audiencia muy buena en ese sentido. Y ahí también está el desafío de cómo lo sacamos de la audiencia que efectivamente está a veces sobrecapacitada. Quizás quisiera volver a eso y ahí también engrasarlo con la pregunta que nos hacían respecto a la prevención. Porque esto, vuelvo a insistir, me pasa mucho cuando hablo con municipalidades, me dicen, oye, pero si ya mis funcionarios no quieren que no necesitan que les enseñe nuevamente cómo funciona el sistema de acceso a la información pública. Han sido capacitados 20 veces. Y se vuelve a repetir lo mismo y se vuelve a repetir lo mismo. Y más bien yo avanzaría hacia que la prevención y la capacitación tuviera que ver, y vuelvo al concepto anterior, a la efectividad de los modelos, ¿no? Más que a conocer los modelos. Entonces, ¿cómo hacemos que el funcionario público, y que ese 83%, que deben ser muchos funcionarios públicos, no solamente conozcan quién está a cargo, sino que coadyuden al que está a cargo a hacer bien su trabajo, ¿no? Y eso evidentemente requiere de cosas que todavía no existen y que están en camino, como un buen sistema de protección a víctimas y testigos de corrupción por una parte, pero también requieren de incentivos. Y ahí hay un incentivo que quizás me voy para otro lado completamente, pero que creo que siempre es muy interesante, que tiene que ver con la carrera del funcionario público. O sea, hoy día la imposibilidad, por ejemplo, de movilidad horizontal en el Estado chileno es dramática. Y uno debiese poder premiar a un funcionario que ayuda a combatir la corrupción con posibilidades de carrera en su organismo o en otro organismo. Recuerdo un caso de denunciante al que ayudamos a través de nuestro sistema ALAC de protección a víctimas de corrupción, que él lo estaba pasando muy mal en su institución y era un súper buen funcionario. Y hubiese sido muy bueno que esa persona pudiese haber salido de la dependencia A y haberse ido a la dependencia Z del Estado a cumplir una función mayor o más relevante en la materia, pero no lo puede hacer, ¿no? Porque las puertas de movilidad al interior de la administración son muy, digamos, muy rígidas y no permiten esa movilidad horizontal. Entonces creo que el incentivo para que efectivamente aquellos que conocen coadyuden es un incentivo que hay que poner sobre la mesa. Bien, muchas gracias por los comentarios, Alberto y Valeria. Aprovecho de excusar a Daniela, nuestra moderadora, que está experimentando algunos problemas con su conexión. Así que por mientras vamos a continuar con la discusión, esperando que ella pueda unirse nuevamente a nosotros. Alberto, Valeria, les quisiera plantear una tercera pregunta en base también a la discusión que ya han llevado. Considerando que la o las instituciones que han mencionado requieren independencia para desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin influencias indebidas, pensando especialmente en el control y la fiscalización, ¿cómo compatibilizamos aquello, es decir, un adecuado control o fiscalización, con el actuar del actuar de estas instituciones que van a prevenir y luchar contra la corrupción? ¿Vale? Parte tú si quieres. Bueno, creo que voy a seguir como con el hilo que dejó Alberto. Creo que la idea de que la independencia, claro, necesitamos órganos diseñados para poder ser molestosos, por así decirlo, como que quien ejerce el control obviamente no va a agradar a los poderes del Estado. Eso es como algo, yo diría, por definición, el control tiene que incomodar. Si hay un control que no es capaz de incomodar, entonces quiere decir que no está funcionando. Entonces es importante que se asegure orgánicamente la independencia, ¿ya? Pero creo que junto con como este diseño o las reglas de diseño institucional de estos órganos, también es relevante el servicio público, que todo el servicio público cuente con reglas que aseguren también cierta independencia y pueda convivir lo político, ¿cierto?, con lo técnico, como el funcionario de carrera pueda convivir con aquellos que van a desempeñar una función política sin que empiecen a confundir ambas tareas. Entonces creo que una reforma al servicio civil es algo súper necesario. No he visto ahora si es uno de los temas que
que se están discutiendo en las campañas. Sé que algunos de los programas, estoy hablando de las campañas presidenciales, porque creo que es como algo que por ahí puede ir la discusión, pero sin duda es algo que también debiera estar contemplado en la Constitución, como principios que de carrera funcionaria, de integridad y de protección del denunciante. Todos estos principios debieran estar también contemplados en el servicio civil, en quienes van a cumplir la tarea de la función pública del día a día, ¿cierto? No solo quienes van a ocupar como las altas jerarquías de estos órganos. Yo complementando, Vale, lo que tú dices y yéndome sí a las altas jerarquías de estos órganos anticorrupción, creo que hay que tener mucho cuidado en el nombramiento y en la remoción, ¿no? De todas maneras, de acuerdo. Y aprender de los errores, ¿no? Yo en general soy contrario a los consejos cuando los consejos terminan siendo cuoteados. Finalmente, eso lo que provoca es que al interior de esos consejos se llenan resoluciones tibias o cambiantes según las mayorías circunstanciales de esos consejos. No es un consejo, evidentemente muy distinto, pero lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional en el tiempo es una señal de alerta de un modelo que no podemos repetir en cuanto al nombramiento de sus miembros, ¿ah? Porque evidentemente algo que estaba muy bien hecho termina pervirtiéndose en el tiempo, ¿no? Y ahí creo que hay que ser muy cuidadoso en cómo se generan esos órganos, son unipersonales, colegiados, y cuando sean colegiados, los sistemas de nombramiento. Por otra parte, los sistemas de nombramiento que tengan amplia oposición de los intereses de las personas, o sea, que se sepa qué es lo que quieren las personas que están postulando y que sean lo más abiertos posible. El otro día me tocó participar con el fiscal nacional en un seminario interno de la Fiscalía en esta materia, y es muy interesante de que si uno quiere blindar a la Fiscalía, los procesos de remoción y nombramiento son súper importantes, no solamente a nivel del fiscal nacional, sino también, por ejemplo, de los fiscales regionales, ¿no? Deben dependerse esos nombramientos de las Cortes de Apelaciones, o se genera ahí más bien un problema más bien de conflicto de interés. Entonces, es algo interesante. Algunos plantean, yo no estoy de acuerdo con aquello, que incluso algunos de estos cargos tienen que ir a elección popular, ¿ah? Es un modelo muy externo al nuestro, yo no estoy de acuerdo, pero sí creo que podemos generar más filtros, ¿ah? Hoy día la verdad que en general en estos cargos, incluyendo el del Contralor o incluyendo el del Consejo para la Transparencia, el del Fiscal Nacional, lo que podemos hacer los ciudadanos es seguir las audiencias online. A veces se abre un formulario que uno no sabe si lo van a pescar en la comisión respectiva o no, y para de contar, ¿ah? Y yo creo que debiésemos avanzar hacia procesos mucho más participativos en el nombramiento de estas autoridades sin llegar a la elección popular de estas. Muchas gracias a ambos. Ahora los invito a que revisemos los resultados de esta tercera pregunta que respondió nuestra audiencia, y que nuevamente tiene mucho que ver con lo que han estado hablando el día de hoy. En un nuevo diseño institucional, ¿a quién debe corresponderle la función de prevenir la corrupción? El 58% de nuestra audiencia, a la cual agradecemos por supuesto por su participación, señala que a distintas instituciones con un sistema de contrapesos. El 19%, y aquí está empatada la segunda con la tercera opción, a una sola institución que fiscaliza a las demás, y en tercer lugar, empatado por supuesto, a cada institución pública de manera autónoma. No sé si quisieran tal vez reforzar algún punto de lo que ya han mencionado en base a estos resultados que arrojó lo que nos dice la audiencia. O sea, pues lo primero señalar que alegría, hace mucho tiempo que no ganaba una elección de algo y que estén de acuerdo conmigo, eso es fantástico, porque en general uno va como muy contracorriente en varias cosas. Entonces, qué bueno, y qué bueno que haya esa conciencia, porque también es un reconocimiento a la institucionalidad actual, ¿ah? y eso es bueno. Y que eso quiero hacer un punto también con lo que se está discutiendo ahora en la Comisión de Ética de la Convención Constitucional. 3 de las 4 propuestas señalan que el control ético tiene que ejercerlo un organismo externo. Y en las 3 propuestas señalan que ese organismo externo, ya sea en el nombramiento de sus miembros o ya sea en la composición de esos organismos, reconoce a órganos actuales, la Contraloría General de la República, universidades y el Consejo para la Transparencia. Y eso es algo muy positivo, porque
Cuando se habla de que estamos viendo un proceso refundacional, uno pensaría, independiente que uno esté o no esté de acuerdo con esa descripción del proceso actual, pero es otro debate, pero uno pensaría de que las instituciones actuales están absolutamente fuera de foco. Y cuando uno ve que 3 de las 4 propuestas de reglamento de ética, con la diversidad que ellas tienen, o sea, están todos los sectores habidos y por haber ahí representados, te señalan que confían en la institucionalidad actual para el resguardo de la ética, es una muy buena señal, ¿no? De que efectivamente un sistema de contrapesos, con mejores sistemas de nombramiento, etcétera, con todo lo que hemos hablado, y coordinado, que era lo que hablábamos al principio de este debate, puede funcionar y no hay que destruirlo todo para volver a inventar la rueda en esta materia. Sí, yo comparto contigo el aplauso al 58%, pero de todas maneras me sorprende este 19% que tiene que lo haga cada institución pública de manera autónoma. Creo que es demasiado alto para lo riesgoso que puede ser eso. Yo a esa le habría dado el 3%. Si me hubieran hecho hacer una apuesta, habría perdido. Le habría dado a esa el 3%. Bueno, eso nos manda una señal que al 20%, aunque sea 20%, siempre hay que escucharlo, ¿ah? Bueno, tú estás Bien. pasando ahí un aviso, veo. Bien, muchas No, pero gracias. súper interesante esto, que en el fondo, o sea, casi 60% está de acuerdo con que existan distintas instituciones, un sistema de contrapesos que es como lo que hoy día existe. O sea, podríamos decir, hay como una valoración positiva respecto de lo que hoy día existe, si es también como desde aquí se piensa para futuro. Pero yo creo que ¿Vale? quizás la primera pregunta nos orientaba un poco más sobre cómo dar una respuesta específica, quizás, como a los roles de cada una de las instituciones en este sistema. ¿Y Sí, te puedo hacer una pregunta? ¿Ah? Y después quizás me la trato de responder yo también, porque no tengo la respuesta. ¿Tú qué harías en la Constitución? ¿Establecerías un órgano de coordinación y después dejarías que una ley viera lo específico de ese órgano de coordinación, como, por ejemplo, se divide el rol del coordinador, quiénes participan, a quiénes van a ir de invitados, quiénes efectivamente van a estar ahí? ¿O desarrollarías como una autonomía este órgano de coordinación anticorrupción en la Constitución? Que la verdad yo pienso que el rol de coordinación no implica crear un órgano coordinador nuevo, sino que me parece que es como una tarea que podría cumplir la Contraloría. Creo que dentro de las atribuciones, perdón, Contralor, si estoy... pero no, creo que es una tarea que podría cumplir la Contraloría en el fondo de generar como directrices para los demás órganos y cumplir este rol de organizar la orquesta, por así decirlo, sin necesariamente entender que eso implica vulnerar las autonomías que se establezcan con los demás órganos, pero debe haber uno que sí coordine, que sí lleve como el mapeo, ¿cierto? Y vaya fijando como los criterios que deben también los otros órganos del Estado ir siguiendo en esta materia, para que no exista como un distinto filo, por así decirlo, para el control de la corrupción en cada una de las distintas áreas. A mí me parece bien, pero me genera un problema. El problema que me genera tiene que ver con la corrupción, que no es la corrupción administrativa. O sea, me parecería raro ver al Contralor coordinando la lucha antilavado proveniente del narcotráfico, ¿no? Entonces yo por eso estoy medio tentado a abrir esa discusión de generar, sin desarrollarlo, un consejo, o sea, señalar que se creará un consejo anticorrupción que estará compuesto por las siguientes entidades y después en una ley orgánica al poder decir, mira, en la probidad administrativa obviamente es la Contraloría, en la lucha contra el lavado de activos es la Unidad de Análisis Financiero, no sé, ¿verdad?
Y en la Constitución solamente mencionarlo y decir que los mínimos que tienen que participar son las autonomías constitucionales en esta materia, que hasta el momento son la Fiscalía Nacional, el Consejo la Contraloría General de la República, el Servicio Electoral, porque el Servicio Electoral lamentablemente tiene todavía la atribución privativa de la persecución de los delitos electorales y tiene que hacer las querellas y denuncias, cosa que yo considero un error. Y después que las autonomías legales, que no, como el caso del Consejo para la Transparencia y otros órganos como la Unidad de Análisis Financiero, que ni siquiera tiene tanta autonomía, o el Servicio Civil, puedan participar de este sistema anticorrupción, pero ya dejarlo eso a nivel de la ley. Porque lo otro me parece incompleto y me parece que corremos el riesgo de perdernos toda la otra parte de la película, que hoy día está mucho más presente, que tiene que ver con la corrupción entre particulares, la corrupción que proviene del crimen organizado y que no es la corrupción del funcionario público que alteró una base de licitación a través de un soborno. Claro, es que estoy de acuerdo con los lineamientos del modelo que tú describes, Alberto, pero me preocupa un poco que eso significara meter a todos los órganos que tienen alguna competencia en relación a la corrupción en las distintas áreas en la Constitución. Y creo que eso yo trataría de evitarlo. O sea, creo que hay algunos que sí deben estar en la Constitución, probablemente los que hacen más de contrapeso al poder político, pero quizás no todos. Hay algunos que... Absolutamente. Podrían... No, ese es mi gran freno, porque, por ejemplo, en un consejo así las policías debiesen participar y las Fuerzas Armadas, claro que sí. Las unidades de inteligencia son fundamentales, pero debiesen ser miembros y debiesen estar establecidos como en la misma Constitución, yo creo que no. Entonces, pero yo creo que es un súper debate que ojalá tenga algún eco en nuestros constituyentes en esta materia y que sí, logremos que se va a dar de todas maneras, sí. Súper, gracias a ambos. Ya estamos acercándonos hacia la parte final casi de nuestro webinario el día de hoy y quisiera plantearles algunas preguntas que han llegado al chat desde nuestra audiencia. Tenemos mucha participación, nuevamente les agradecemos por estar con nosotros el día de hoy. Y en primer lugar quisiera mencionar algo que dijo Felipe Malhue, según entiendo, la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile. Y él pregunta, ¿cómo pueden participar las universidades en la lucha contra la corrupción, específicamente en la Alianza Anticorrupción? ¿Qué rol puede jugar en este sentido la academia para potenciar la lucha contra la corrupción? Y eso tiene relación con una pregunta que también nos hizo Oscar Toledo. ¿Qué tipo de iniciativas se pueden realizar para promover la lucha contra la corrupción desde el ámbito educacional? Ahí les dejo tal vez esa línea de conversación sobre el rol de la academia y también iniciativas a nivel educacional que podrían potenciarse para promover la lucha contra la corrupción. Bueno, es fundamental la academia y es fundamental, que me voy a ir quizás por una pequeña parte que tiene que ver con la formación ética de los profesionales. Hay algo que en el tiempo se ha ido perdiendo un poco, que algunas universidades lo han retomado y algunas carreras lo han retomado con fuerza, y que tiene que ver no solamente con preparar a personas para que sean competitivas, sino también a personas para que sean personas correctas. Y que más allá de la ganancia o el lucro que te vaya a generar en la carrera, que es algo importante, se pueda enseñar que se puede hacer de forma correcta. Y no solamente esto lo veo en las carreras relacionadas con la economía, sino que en cualquier tipo de carrera. A mí me toca hacer clases en escuelas de periodismo y en la escuela de periodismo se le da un acento súper importante a la ética periodística, entendida por el rol y la repercusión que tiene esa carrera. Yo creo que es algo súper relevante, que no sea algo residual, sino que sea algo transversal a la formación del profesional y que se extraña. De hecho, los cursos de ética, etcétera, son como los cursos cachos en las mallas muchas veces, y debiesen ser cursos súper principales en esta materia. Yo creo que ese es un gran aporte. Y lo segundo, que la sociedad civil chilena en esta materia es súper poca y por eso quizás con la Vale, como decía, nos vemos N, porque somos 2, 3 organizaciones, algunas aparecen, desaparecen, pero en general somos poquitos los que tenemos mantención en el tiempo como organizaciones. Y ahí las universidades son un súper buen respaldo y un súper buen apoyo porque las universidades son instituciones más permanentes incluso que las organizaciones de la sociedad civil.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con el rol un poco de formación de profesionales para el país, este rol de servicio público de las universidades. La formación de profesionales es efectivamente algo fundamental que contemple este pilar ético, pero creo que además las universidades tienen que cumplir un rol en los debates públicos que se den. Aquí, bueno, creo que especialmente las universidades del Estado deben cumplir este rol con mayor atención en tanto órganos del Estado, participar de los aportes, o sea, hacer aportes a la lucha contra la corrupción en propuestas de políticas públicas, aportar con conocimientos para el diseño de políticas públicas. Y creo que acá esta idea del diálogo multiactor, ¿cierto?, donde está el sector público, el sector privado y la academia, es algo fundamental para producir justamente los cambios sociales que se requieren para el combate de la corrupción. Y ahí las universidades tienen que estar, tienen que ser un actor presente en esa mesa, en esos espacios. Súper, muchas gracias a ambos y por supuesto que las universidades tienen un rol fundamental que jugar en la materia y aprovechamos de mencionar a propósito de lo que nos comentaba Felipe en el chat que la Alianza Anticorrupción mantiene las puertas abiertas a todas las universidades y entidades que deseen participar. Nosotros contamos dentro de la membresía con la Universidad de Valparaíso, a la cual aprovechamos de saludar y por supuesto, siempre que deseen unirse a esta alianza y a la lucha contra la corrupción, la academia es bienvenida. Algunos comentarios también que podríamos destacar de lo que ha salido en el chat es que se menciona que debemos dar más poder a la ciudadanía para realizar el cambio, que es importante el control externo de los organismos públicos, el rol de las instituciones privadas también y comprender a fondo, más allá de establecer, por ejemplo, en una constitución, qué instituciones deben luchar contra la corrupción, por qué los funcionarios y las funcionarias públicas caen en redes de corrupción para comprender a cabalidad por qué ocurren estos fenómenos. Bueno, ahora a modo de cierre le quisiera ofrecer la palabra al panel nuevamente para finalizar con esta discusión con lo que quisieran añadir como ideas de cierre. En primer lugar, tal vez Valeria, ¿te gustaría comenzar? Bueno, solo agradecer, creo que la idea de este seminario todos los miércoles me parece súper entretenido, ojalá se mantuviera durante todo el año. Creo que mantener este tema durante el proceso constituyente es algo de especial relevancia. Además, creo que justamente estamos hablando de la necesidad de control, la necesidad de coordinación entre los órganos que tienen competencias en el combate contra la corrupción, y la alianza es un modelo, por así decirlo, un piloto o algo que podría entregar luces para este diseño constitucional. Así que, bueno, muchas gracias. Me parece también muy interesante los aportes de la ciudadanía o quienes nos están viendo en este webinar. Quedé un poco sorprendida nomás que un 19% crea que puede haber un control de los propios órganos. Creo que invito a todas las personas que marcaron esa alternativa a reflexionar, por favor. Creo que el principio de control externo es fundamental y ese debiera ser como el pilar que nos mueva y que esté presente en la nueva Constitución. Así que todos quienes marcaron esa alternativa, por favor, reflexionen. Y nada, muchas gracias, un gusto de conversar contigo, la Daniela, que lástima que tuvo problemas de conexión, pero un gusto conversar con ustedes, con Alberto, con el Contralor. Eso, un abrazo. Gracias, Valeria. ¿Alberto? No, yo agradecer y agradecer la constancia y la persistencia de la Contraloría en estos temas, ¿no? Y creo que eso es fundamental cuando las políticas, incluso por muy pequeñas que puedan parecer, tienen continuidad, empiezan a generar huellas, ¿no? Y eso se ve con la primera respuesta. Por algo, el 83% conocía a las instituciones de control. Eso demuestra que invertir en el CEA, que invertir en actividades de capacitación, ponerle fichas a la Alianza Anticorrupción, etcétera, da frutos y eso se valora muchísimo. Y lo segundo es invitarlos a todos ustedes, porque son personas que se notan interesadas en el tema, a participar en el proceso constituyente, ¿ah?
y entender de que lo que viene esperamos que modele el país de los próximos 50, 60 años y ojalá más. Entonces no estamos jugando mucho, esto no es cualquier tipo de proceso y ser optimistas en lo que viene, poder colaborar con ideas, participar de la participación ciudadana que se vaya a dar en esas instancias y si no existe, poder promoverla. Invitarlos a una iniciativa de Chile Transparente, de convenciontransparente.cl, donde estamos haciendo seguimiento diario de las discusiones en la convención, pero también de los gastos de la convención, de manera fácil, de los posibles conflictos de interés, poniendo los distintos documentos, porque al final, en este proceso inédito, los que podemos ejercer el control somos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas. Así que invitamos a que seamos parte de Convención Transparente y muchísimas gracias nuevamente al Contralor, al equipo de la Contraloría, a Daniela, que espero que pueda resolver sus problemas de conexión, y a la Vale, con la que siempre es un gusto el poder conversar, debatir y coincidir también en estos temas. Gracias, Alberto. Bueno, y Daniela ahora al final tenía un breve espacio también para dar palabras de cierre, pero como ya mencionamos y damos sus excusas nuevamente, tuvo problemas de conexión. Y aprovechando que hoy nos acompaña el señor Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, le damos la palabra también para que nos pueda compartir sus comentarios. Muchas gracias, Nayaret, y quiero aprovechar de felicitarte, Nayaret, por la excelente moderación en la parte que he escuchado. De verdad, te felicito y lo has hecho súper bien. Y también quiero agradecerle a nuestros dos invitados, bueno, y también a Daniela Carrizo, que como acabas de decir, no se pudo mantener por problemas de conexión. A Alberto y a Valeria, sinceramente les agradezco como Contralor, pero también personalmente en términos de amistad y amistad cívica, de que sean tan apoyadores. Para nosotros es muy importante la Alianza Anticorrupción, este tipo de iniciativas que comenzaron ya el 2012, por ahí, ya vamos a cumplir 10 años el próximo año. Son instancias donde nos sirven para también escuchar y para aprender, y eso es lo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Pero dependen de las personas, ¿no? No está instituido en la ley que tiene que haber una alianza anticorrupción. Es una buena práctica y depende de la buena voluntad y las ganas y de la valoración que tiene la ética pública para todos quienes conformamos la alianza. Y quiero tomarme un minuto para decir dos cosas respecto de cosas que ustedes alcancé a escuchar que dijeron. Yo, bueno, con Alberto ya coincidimos varias veces en la idea de que debe haber un sistema anticorrupción o un ecosistema anticorrupción, como en algún momento lo escribimos con la presidenta del Consejo para la Transparencia, pero lo que no habíamos discutido es lo que después dijiste, Alberto, respecto de esta especie de Consejo de Ética Pública. Y claro, yo no quiero ni mucho menos parecer que estoy pauteando de alguna manera a la convención, todo lo contrario, pero me parece que es una idea que hay que destacar. Es una súper buena idea, sobre todo pensando en una manera de dar esa coordinación, pero también de hacer una especie de contrapeso a las autonomías constitucionales. Porque ¿qué pasa cuando un jefe de una autonomía o alguien de una autonomía o de un órgano colegiado o unipersonal está teniendo actuaciones que no están cumpliendo con esa ética pública que se espera? A lo mejor debería haber un mecanismo distinto del mecanismo político propiamente tal, me refiero distinto a la acusación constitucional o un símil, que debiese velar también por esa actuación. Por eso, un consejo coordinador creo que sería una cosa bien buena a experimentar. Y en segundo lugar, quisiera señalar respecto del principio del control externo que señalaba Valeria. Yo estoy totalmente de acuerdo, a mí me parece que es un principio fundante del Estado de Derecho, del Estado democrático de Derecho, el control, y cuando uno dice control está pensando en el control externo, es parte de uno de los pilares del Estado de Derecho. Y ahí espero yo que la Contraloría pueda seguir jugando un rol importante, ¿no? Es decir, que pueda tener un rol relevante, sobre todo respecto del mundo municipal, o más intenso respecto del mundo municipal, y respecto también del uso en general de los recursos públicos. El principio de control es un principio que no se satisface realmente con el autocontrol, ¿no? El autocontrol por la propia institución es súper bueno, pero tiene que haber contrapesos, tiene que haber controles externos, también para la Contraloría,
también para la propia Contraloría. Tiene que haber rendición de cuentas y tiene que haber control externo también para instituciones que están dedicadas también al control, porque es la única manera de mantener esos frenos y contrapesos que deben valer para todo lugar donde se ejerza poder. Bien, eso, no los quiero aburrir más. Gracias también y sobre todo a los asistentes, ¿no? A quienes nos han escuchado y escucharon a nuestros expositores. Tenemos una gran asistencia de nuevo. Felicitaciones a la organización y buenas tardes. Muchas gracias, Contralor, por sus palabras y por las felicitaciones, obvio. Son cosas que pasan en la virtualidad. A veces el Wi-Fi nos traiciona. Y aprovecho de agradecer nuevamente a Valeria y a Alberto y también al Contralor por estar el día de hoy. A Daniela, a pesar de que no nos pudo acompañar hasta el final. Invito a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a seguir las próximas sesiones, que son los últimos 2 miércoles que nos quedan del mes de agosto a las 12 horas. La información la vamos a estar compartiendo mediante la página web de la Alianza Anticorrupción y nuestras redes sociales, que ya les dejamos en el chat. Quisiera destacar también la presencia el día de hoy de personas de México, Costa Rica, Panamá, Colombia, también al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, porque también nos apoyaron en la coordinación de este evento y en la coordinación ejecutiva de la Alianza. Y en especial aprovecho de dar un saludo a todos nuestros colegas de OLACEF, que siempre les compartimos este tipo de eventos desde la Contraloría acá en Chile. Muchas gracias, les recuerdo la invitación a seguir nuestras próximas sesiones y nos estamos viendo. Gracias.